¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los más vulnerables a apostatar? ¿Dudaste de ti mismo que tal vez podrías apostatar? ¿Puede el que ya experimentó la regeneración apostatar? Al final, ¿qué es apostatar para el cristiano? Apostasía es no creerle más al novio o cónyuge. Sí, la apostasía es un fenómeno traumático de desilusión y abandono de un novio o una novia, y también de uno de los cónyuges tanto en el Tanaj como en el Nuevo Testamento. Claro que si lees la Biblia por el método literal, te encontrarás con que siempre el concepto se relaciona con el creer, o sea, la fe. Pero Dios no es un objeto, un concepto, una filosofía, una teología, sino una persona, y el creer en ciertos conceptos viene después de que hayamos creído en Él, y en términos vulgares, después que te enamoraste de Jesús y le aceptaste para novio, pues, primero, Él nos elige para su novia. Luego, nosotros aceptamos o rechazamos. Y también, si en determinado momento le hemos aceptado alegremente para nuestro novio, y peor aún, ya hayamos caminado juntos por algún tiempo y de repente le abandonamos, creyendo la labia de otro que nos miente, engaña, seduce y promete el oro y el moro solo por intereses egoístas. Veamos 4 ejemplos en el Nuevo Testamento. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Ya que nos referimos a novios o esposos, tengamos en cuenta la primera verdad implícita o forma de apostatar: abandonar a Dios por un Dios humano o imaginario. Toda vez que aparecen como iluminados, prometiéndonos un gran cambio para mejor de nuestra vida, ya sea con la frase hitleriana «Dios por arriba de todos» o la de los candidatos a gobierno «Síganme, yo soy la solución para el país», o por el anarcoliberalismo que predica quitar todo a los pobres y clase media para darle a los millonarios como únicos capaces de generar riquezas para todos, y la misma idolatría a determinadas iglesias que no son la Iglesia de Jesús, proclamada por papas y pastores, nos están pidiendo un salto al vacío. Apostataremos y el nuevo aparcero o cónyuge nos va a fallar a mitad de camino, o mucho antes. Los políticos te seducen y encierran en el delirio de la división de clases. Los religiosos te embrutecen en la obsesión que ciega para no ver a Dios, ocupados en venerar pretensiones imaginarias. Estos son los que nunca fueron regenerados. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Son discípulos del mundo. En ningún lugar del mundo fue esto tan patético como en Brasil, donde hasta llaman a su ídolo mito. Pero el espíritu del anticristo ya ha preparado por lo menos un mito para cada país. Todo mito presume ser igual a Dios, como Luzbel en el cielo que se volvió el diablo, Bukele en El Salvador, Joe Biden en los Estados Unidos, el Papa en el Vaticano, pastores en las sectas. Lo más frecuente en la boca de esa gente es precisamente las novelerías, metáforas y frases aparentemente más sabias que la palabra de Dios. Maestros en el Internet, absolutamente incompetentes en vida, verdad y honestidad, dirigen a ciertos creyentes. Esta es la segunda forma de apostatar, y estos son los que interpretan mal las Escrituras y no como espíritu y vida. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan «Ya llegó el día del Señor». No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad,
el destructor por naturaleza. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. La tercera forma de apostatar tiene que ver con profecías. Siempre profecías del fin, en bocas de hasta pastores y padres católicos, siempre contra un supuesto comunismo. ¿Cómo pueden los cristianos detenerse a creer y obedecer a tales engaños? No que ese lado de la política no sea peligroso en sus contextos justos y verdaderos, sino que no habrá fin ni últimos tiempos o últimos días sin la apostasía. Pero el mismo espíritu del anticristo está hablando por esos religiosos para que los cristianos dejen de esperar a Cristo Jesús. Una única mentira puede hacer que el creyente que ama a Jesús, de repente, se desvíe de la verdad. Estos son los que aman más la mentira. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Segunda Pedro 3, versículos 15 a 17. Estos son los que pierden la paciencia porque entendían que ser cristianos es vivir aquí y ahora en abundancia material, prósperos, felices y seguros y sin sufrimientos ni persecuciones. Por esto mismo, exigen de los gobiernos que les sirvan como si Dios mismo demandara por ellos. Más vale el novio que tarda en venir, pero no miente, que aquel que ofrece compañía permanente e inmediata, pero sin embargo, engaña. Si basándote en la Biblia, tienes certeza de tu salvación eterna, amas la verdad desde la matriz Cristo, interpretas la Biblia como espíritu y vida, y no reniegas sufrir aquí y ahora por el Señor, estás libre de apostatar. Pero vigila,